Buenos días, hermanos, les saluda el hermano Jesús Escobar. De ahí gracias al Señor por este día, un día maravilloso para adorar, a glorificar a nuestro Señor. Comenzaremos el día de hoy nuestra programación a cargo del Ministerio Bíblico Infantil, a cargo de nuestra hermana Jackie Flores, ¿no? Y a continuación tendremos las alabanzas para adorar a nuestro Señor a cargo del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Antán. Y a continuación tendremos el partimiento del pan a cargo de la familia Villalobos. Gracias al Señor por esta familia, el Señor va levantando cada día. Y a continuación tendremos el mensaje central a cargo del hermano Vicente. Oremos por nuestro hermano, que el Señor sea y que fluya en él para todos nosotros, hermanos. Y a continuación, terminando el mensaje, tendremos el Zoom para disfrutar lo que hemos ganado durante toda la semana, hermanos míos. Oremos para que el Señor sea el que dirija, sea gobierne totalmente nuestras vidas. Dirija todo este servicio, hermanos. Oh Señor Jesús, guarda nuestros corazones. Nos abrimos a ti, Señor mío, te elegimos a ti, porque tú eres nuestro Dios, único y verdadero Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, para todo esto, Señor mío. Prepáranos para recibir lo que tú vas a hablarnos, Señor mío. En tu nombre te agradecemos. Amén. Hermanos, damos pase al Ministerio Bíblico Infantil. Amén. Hola niños, ¿cómo están? Yo muy feliz de volveros a encontrar en esta nueva lección. Mi nombre es Jacqueline Flores del Ministerio Bíblico Infantil. Bienvenidos a la clase número 27. Ahora mismo vamos a empezar. ¿Vamos? Vamos a orar. Ahora vamos a hacer una oración al Señor, porque es importante. El Señor necesita de sus niños en su presencia, para que nos pueda alumbrar, iluminar en esta lección. Vamos a inclinar nuestra cabecita y nuestras manitos juntarlas. Oh Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por cada niño, Señor amado, que está ganando de ti en esta lección. Gracias, Señor, porque tú los guardas cada día y te siembras con tu palabra hacia dentro de ellos. Limpia su pequeño corazón. Señor Jesús, gracias, Señor, por cada padre, Señor de los niños. Señor Jesús, llévalos a ti cada día. Ilumínalos, Señor amado. Oh, Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar. Ahora vamos a cantar un nuevo cántico. Pero antes vamos a proclamar. Me voy a hacer a un ladito para que salga la letra del cántico. El cántico se llama Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Amarás al Señor tu Dios. Ahora cantamos. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo
visto que el perdón es algo de Dios? Imagina que entre a tu habitación y encuentre todo desordenado, tirado, los cuadernos esparcidos, los paquetes de galletas, la botella debajo de la cama. ¿Qué harías? Lo barres un poquito debajo del armario, otro poquito debajo de la cama, otro poquito debajo de la alfombra, y así quedaría supuestamente limpio, o casi limpio, ¿cierto? Pero, ¿sabes tú que igual pasa con nuestro corazón? Nuestro corazón a veces está sucio, muy sucio. Hay cosas por acá, cosas por allá, pero yo puedo ir al Señor a pedir perdón. Y el Señor nos recibe porque ama perdonar. La limpieza de la habitación es nuestra responsabilidad. Pero en el corazón, el Señor es el que limpia porque nos ama mucho. Y hermana Jackie, el otro día fui donde Pepito y entré a su casa y vi todo desordenado, como usted dice ahí, toda su cama. Él dijo que todo estaba limpio, pero vi todas las galletas debajo de su cama, todo desordenado. Y él estaba ahí, no se conmovía de nada y se arrepentía por tener su cuarto así. Así le cuentan, Mariana. Bueno, Pablito, ahora vamos a contar una palabra que el Señor contó, que es la palabra de los dos deudores. ¿Lo oímos, Pablito? Sí, hermana, lo oímos, quiero oírlo. Vamos. Vamos a aprender. Vamos, niños, ahora con otra lección, que es la parábola de los dos deudores. Había una vez un fariseo que rogó a Jesús a que comiese con él. Y entrando Jesús a su casa se sentó a la mesa. Un fariseo es una persona religiosa, apegada al judaísmo. Es una persona apegada a las leyes. No creían que Jesús era Dios. No creían que era el Salvador. Pero había una mujer en la ciudad, que al enterarse que Jesús estaba en la mesa del fariseo, ella fue corriendo, agarró su frasco de alabastro con perfume y entró detrás del Señor y llorando derramó sus lágrimas y las enjugó con sus cabellos y besó sus pies y los ungió con perfume. Al ver esto, el fariseo dijo dentro de sí: si él conociera realmente, si fuera profeta y conociera a aquella que lo está tocando, aquella que es pecadora, y el Señor, que para él no es nada oculto para Dios, el Señor sabe todo, es omnisciente, sabe lo que pensamos, sabe lo que hay en nuestro corazón, por eso Él sabe todo de nosotros. Y le dijo al fariseo, Simón se llamaba el fariseo, Simón, tengo algo que decirte, di, maestro. Y le dijo, había un recaudador que tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. ¿A quién amará más? ¿Al que le debía 500 denarios o al que tenía 50? Entonces Simón el fariseo le respondió, ciertamente al que dará más, al que dio más. Entonces vemos ahí, volteándose el Señor, dijo, yo entré a tu casa y no me has dado agua para mis pies. Sin embargo, esta derramó sus lágrimas
y enjugó con sus cabellos. No me has besado, mas ella no ha cesado de besar mis pies. No me has ungido con aceite en mi cabeza, mas esa me ha ungido con perfume en mis pies. Entonces vemos que el Señor desenmascaró, ¿no? Lo desenmascaró su condición del fariseo. Entonces el Señor le dijo a la mujer que sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados. Y le dijo, y había un grupo de fariseos que decían que murmuraban. Decía, ¿quién es este? ¿También perdona pecados? Entonces el Señor le dijo, ven mujer, tu fe te ha salvado. Justamente la fe nos hace conocer más del Señor. Cuanto nosotros más lo conocemos, más lo amamos. Lo podemos conocer, practicar su palabra, por medio de leer la Biblia, por medio de orar, por medio de las reuniones, por medio de alabanza al Señor. Más lo conocemos, más lo amamos. Amén. Vamos a memorizar. Bueno, niños, ahora vamos a memorizar. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19. Me voy a hacer a un ladito para que salga el versículo y así poder proclamar. Sin antes darle pase a Joaquín, quien nos va a leer el versículo. Hola Joaquín, y adelante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Gracias, Joaquín. Muy bien, le vamos a quitar unos pequeños frases para completarlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a repetir sin ver. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Manualidades. Para nuestro trabajo manual vamos a hacer este frasquito de alabastro. Es un frasco y adentro es como un librito. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Para este trabajo manual vamos a necesitar cartulina, cartón, como un cuadernillo que tenga 19 de largo y 12 de ancho. Plumón, un lápiz, lapicero, tinta indeleble, un color puede ser rojo, fucsia, lila, azul, tijera, goma y escarcha. Puede ser rojo, con plata. Bueno, ahora para hacerlo, vamos a agarrar nuestra cartulina, así dobladita en dos, y vamos a agarrar un molde, puede ser un molde de un jarrón, así de un jarrón. Y agarrar el lápiz y comienzan a hacer el molde. Una vez que ya han hecho el molde, agarran la tijera, y lo cortan, pero van a dejar una altura que les quede así, como un librito. Muy bien. Y a este le vamos a colocar, le vamos a pasar una tinta indeleble o un plumón alrededor, puede ser rojo, el color del plumón que ustedes quieran. Entonces le pasamos alrededor, ¿no? Alrededor, a todo alrededor. Luego de que ya está
le ponemos un colorcito suave, puede ser rosa, en este caso yo estoy haciendo rosadito, a la base de abajo nomás, luego arriba también, y con una tira indeleble le pongo un frasco de alabastro, frasco y alabastro. Una vez que ya le he puesto así, agarro una gomita y comienzo a pasarle gomita por todos los lados, en la papilla también de arriba. Luego agarro la escarcha y comienzo a adornarlo. Así. Y comienzo a zarandearlo. Una vez que ya está, abro. Vamos a abrirlo con el cuadernito. Y con un lapicero escribo lo que en la lección hablaba de la mujer pecadora, la que derramó el frasco de alabastro de perfume en los pies del Señor, lo que escucharon en la lección. Luego nos va a quedar así. Así. Y así. Eso es todo. Vamos a responder. Bueno, niños, ahora vamos a ir a las preguntas. Acá tenemos 5 frascos de alabastro con 5 preguntas. Vamos a ir rapidito a la primera pregunta y al primer niño. Me va a responder la pregunta Marcelo. Escucha, Marcelo, atentamente, Marcelito. ¿Cuál es la lección de hoy? Hola, hermana Jackie. La lección de hoy es la palabra de los dos leadores. Chao, hermanas, chao. Muy bien, Marcelo. La lección de hoy es la palabra de los dos deudores. Muy bien, Marcelito. La segunda pregunta y el segundo niño es... Atentos. Daniela. Muy bien, Daniela. La pregunta es, Danielita, ¿quién le rogó a Jesús a que comience con él? Hola, hermana Jackie. La respuesta es el que le robó a Jesús fue un fariseo llamado Simón. Chao, hermana Jackie. Chao a todos. Muy bien, Daniela. El que rogó a Jesús fue un fariseo llamado Simón. Muy bien, Danielita. Gracias. La tercera pregunta, el tercer niño. Nelson. Hola, Nelson. Tu pregunta es, ¿qué hizo la mujer al ir a la casa del fariseo? Buenos días, hermanita. Buenos días a todos. Lo que hizo fue lavar sus pies con sus lágrimas, le besó los pies, ungió los pies de Jesús con perfume. Chao, hermanita, chao a todos. Muy bien, Nelson. Lavó sus pies con lágrimas, besó sus pies, ungió los pies de Jesús con perfume. Muy bien, Nelson. Nuestra cuarta pregunta y cuarto niño. Vamos a ver. Hoy te veo aquí. Obed. Obed, ¿cómo estás? Tu pregunta es,
¿Con qué ungía la mujer los pies de Jesús? Buenos días, hermanita. La respuesta es, los ungía los pies de Jesús con perfume. Amén, hermanos. Muy bien, Obed. Los ungió los pies de Jesús con perfume. Muy bien, Obedcito. Gracias por tu respuesta. Y la última pregunta y el último niño. Jimena Valdés. Muy bien, Jimenita, tu pregunta es: ¿cuántos deudores tenía y cuánto le debía al acreedor? Eran 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Muchas gracias, Jimena. Eran 2 deudores. Mis trabajitos. Bueno, niños, ahora vamos a ver en un video todos los trabajitos que me han enviado durante toda la semana. En una fotito agradeciéndole a todos los papitos por ayudar a los niños. Vamos a ver entonces estos videitos. Bueno, niños, con mucha penita nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo domingo en una nueva clase y puntualizando que la fe es para conocer más de su Señor. Cuando más lo conocemos, más lo amamos. Y una de las formas de buscarlo, de conocerlo, es leyendo la palabra en la Biblia, orando, reuniéndonos, alabando a nuestro Señor. Conociendo más a nuestro Señor, lo amaremos cada día más. ¡Chao! ¡Chao, niños! ¡Hasta la próxima!
transformará, pues es vida y espíritu. Leer, orar, me hace crecer, y al comer la palabra obtendré fuerza y vigor para aplastar al enemigo y al mundo dejar. Comunión con Dios, por siempre tendré, pues con oración la palabra buscaré. Oh Señor Jesús, debo invocar. Y con el Señor guardado he de estar. Leer, orar, me hace crecer, y al comer la palabra obtendré fuerza y vigor para aplastar al enemigo y el mundo dejar. Mi vida voy a consagrar. Hoy mi juventud quiero aprovechar. Dejo todo atrás y busco al Señor, pues mi meta es ser un vencedor. Quiero entregar todo mi ser por Cristo y la iglesia seré, ejercitar y practicar, y en las reuniones podré funcionar. No es simplemente oír la palabra del Señor y solo en la mente analizar. Debo pues volver al Espíritu y orar, y de Dios ganaré revelación. Disfrutarlo es
Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Queremos agradecer, hermanos, en esta mañana, en este día. El Señor siempre, cada día, cada mes, cada año nos invita hacia nosotros para participar de su mesa. Yo quería leer una parte de la Biblia, hermanos. Yo sé que el Señor nos va a animar con esto aún más. El libro de San Marcos, capítulo 14, verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y los dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hermanos, el Señor nos ha invitado. Queremos participar con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque es la mesa del Señor. El Señor es el centro, el Señor es todo para nosotros. Amén. 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 Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en este día. Gracias por tu pan. Gracias por tu vino, Señor. Amén. Que tipifica, Señor, tu sangre y tu cuerpo que fue partido por cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, estos símbolos sagrados, esta reunión, estos momentos especiales, debemos siempre tomarlo con mucha reverencia, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús y Señor, debemos tomar este momento, Señor. Amén. Para ir directo a ti, Señor. Amén. Para reencontrarnos contigo, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos trajiste hasta este momento, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. 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 Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. En verdad, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Bueno, de esta manera hemos participado de la mesa del Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Un saludo en el nombre del Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. El Señor siempre es fiel, supliéndonos la palabra del Señor. De eso todos estamos muy agradecidos al Señor por nuestros hermanos que siempre se preocupan de nosotros.
y nosotros debemos siempre estar abiertos a la palabra que el Señor nos quiere dar. Bien, en esta mañana agradecemos al Señor por el tema que vamos a tocar. Es con respecto a la restricción de Dios. Nosotros debemos vivir bajo la restricción de Dios. Entonces, entre los líderes, Dios siempre los guía a sus siervos bajo esta restricción. Y también vamos a ver la autoridad apostólica. Pablo haciendo defensa a su apostolado. Y también vamos a ver el tener cuidado de no perder nuestra sencillez y pureza. Ese es nuestro tema de este tiempo, de ser sencillos y puros, obedientes. Gracias al Señor. Entonces, leyendo nosotros segunda carta a los Corintios, vemos que Dios desea corregirnos, desea encaminarnos. Tomaré un versículo cerca de Mateo, gracias al Señor, Mateo 7. En este capítulo nos habla acerca de que nosotros somos aquellos que andamos en el camino estrecho entramos por la puerta estrecha. Somos restringidos, nuestro vivir no es de camino ancho, nuestro vivir es de camino angosto, bien restringido. Por esto agradecemos al Señor, estamos bajo la restricción de Dios. Gracias al Señor por estas cartas que Pablo nos dejó. En su primera carta nosotros vimos cómo Dios trata los problemas. Y no solamente trata los problemas porque comienza con un problema de división, trata desde la raíz de eso para así tratar todos los demás problemas. Pero también el apóstol Pablo, el Señor, a través de Pablo, pone solución. Y eso es maravilloso. Cuando uno trata los problemas, no puede tratar de cualquier manera. Pablo trató de una manera severa y dura. En cuanto a los problemas, ciertamente debemos ser severos. Debemos tratar de una manera severa. No podemos tratar de una manera liviana. Pero gracias al Señor, Pablo trató de esa manera. Fue tan duro en su primera carta, pero puso también la solución. La solución es Cristo crucificado. Aleluya. Nosotros necesitamos tener la experiencia de la cruz de Cristo para tener la solución de todos nuestros problemas. En la vida de la iglesia tenemos este camino. Entonces, en la segunda carta Pablo cambia de tono. Pablo es más personal con los hermanos y es más suave. Él viene allí, ¿no?, tratando de una manera consoladora. Él allí aún derrama sus lágrimas. Allí él es
bastante suave, es como un padre tierno. Eso es maravilloso, ¿cierto? Gracias al Señor. Entonces, Pablo aquí en el capítulo 2:10 de 2 de Corintios, por favor, podemos abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. En este versículo necesitamos aprender mucho del apóstol Pablo. Gracias por tal persona de Pablo, que es un modelo para un ministro de nuevo pacto, para todos los hermanos que servimos, así mayores o menores, para todos. Para nuestro vivir de la iglesia, unos con otros, necesitamos tener tal característica. Mira la persona. Capítulo 10, versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Gracias al Señor por esta palabra. Aquí Pablo no viene a tratar duro, pero viene con ruegos. Y su ruego es con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Esto debemos echar mano. Ser mansos y ser humildes, tiernos. Y esta humildad es del propio Dios. Ciertamente Pablo era uno con Cristo, porque aquí dice, es la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cristo es manso y es tierno, porque cree que los hermanos le siguieron, porque cree que las personas le seguían, multitud le seguían, porque era humilde, manso. Gracias al Señor. Entonces nosotros necesitamos, cuando empezamos a tratar con los hermanos, tener tal actitud. Nosotros tenemos que rescatar eso. Pues entonces, el Señor, en cuanto a la mansedumbre, enseñó a sus discípulos que debían ser mansos, porque los bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Imagínate, bienaventurado, felices los mansos. Gracias al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos ver qué es mansedumbre, en verdad. Entonces, quiero acá hablarles de que la mansedumbre es no ser violento, no pelear, es demostrar respeto a los demás. Debemos no invadir el espacio de los demás, sino ceder. Gracias al Señor. Eso es lo que es ser manso. Eso es lo que significa ser manso. Gracias al Señor. Entonces, hermano, esta palabra tiene que ayudarnos. Esta palabra tiene que penetrar en nuestras vidas. Y tiene que ser nuestra práctica, nuestra realidad, para tratar con nuestros hermanos con mansedumbre y ternura de Cristo. Este es un ministro de nuevo pacto. Hermano, todos los que queremos servir al Señor, nosotros tenemos que ver, amar las personas. Y nuestro trato con las personas debe ser tal. Entonces, cuando nosotros vemos aquí mansedumbre, no invade el espacio de otros. No podemos nosotros, respetamos el espacio de los otros. No podemos entrar y usurpar el espacio de los demás.
En cuanto a la benignidad, ¿no?, a la humildad, debemos permitir que otros, ¿no?, ganen nuestro espacio. Si alguien entra a nuestro espacio, nosotros lo recibimos. Les voy a decir que debemos ser como una esponja, recibir suavemente. No podemos intentar dañar. Señor Jesús. Entonces el versículo 2 habla: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Eh? Aquí habla contra algunos. Realmente nosotros necesitamos ver de quién se trataba eso. Aunque aquí en este versículo lo importante es que Pablo no expone a ningún hermano. Habla de una manera general y quiere ganar a las personas. Cuando nosotros tratamos de un asunto, de un problema con nuestro hermano, nuestra intención no es ir cómo tratar el problema. Debemos aprender, dar importancia a la persona, cuidar de la persona, cuidar al hermano, querer ganarlo al hermano. No queremos exponerlo, no queremos condenarlo, queremos ganar al hermano. Por eso agradecemos al Señor por estas palabras que Pablo nos dejó para que nosotros podamos conducirnos en nuestro servicio al Señor de una manera correcta. El versículo 3 habla acerca de que Pablo, aunque andaba en la carne, no militaba según la carne. Aquí la palabra carne está hablando acerca de su vida física, que Pablo estaba sujeto a las restricciones físicas, a las restricciones de nuestra carne física, y estaba sujeto a cualquier situación de la vulnerabilidad humana, como por ejemplo una pequeña gripe. Todos sufrimos. Una enfermedad fuerte, todos sufrimos. Todos pasamos por esto. Estamos en este cuerpo de humillación que un día el Señor lo va a restaurar. Pero hoy estamos en este tabernáculo. Cargamos con este tabernáculo que esperamos la pronta venida de nuestro Señor para ser restaurados. Aleluya. Entonces, aquí este versículo ciertamente no está tratando de que Pablo se andaba en la carne. No tomemos así. Aunque él estaba en la carne, pero no vivía ni militaba según la carne. Continuemos el versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias al Señor por este versículo. Este versículo habla acerca de que nosotros tenemos armas. Nosotros somos un ejército de Dios. Y Dios nos ha vestido de toda armadura de Dios, de manera que nosotros debemos vivir, ¿no?, como un soldado diligente, un soldado delante del Señor. Que dice que tenemos nuestras armas, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? ¿Sabe? Está en nuestra mente, está en la mente humana. Satanás tiene su trabajo allí.
Y nosotros tenemos que tratar con eso. Señor Jesús, nuestra mente debe ser puesta en el Espíritu. Allí tenemos la solución, la paz, la vida. Gracias al Señor, quien pone su mente en el Espíritu, pone su mente en Dios, ciertamente tendrán vida y paz. Entonces, nosotros tenemos tales armas. Armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Hermanos, ¿por qué las guerras? ¿Por qué los conflictos? Porque hay fortalezas en la mente. Por eso la palabra del Señor va directamente a ese campo para tratar las fortalezas. Y gracias al Señor, eso es lo que aquí habla. El versículo 5 habla de argumentos. Derribando argumentos. Toda altivez, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Señor Jesús. Y llevando cautivo, ¿a dónde? Todo pensamiento a la obediencia a Dios. Hermanos amados, nosotros somos personas que siempre usan la mente y siempre hemos estado argumentando. ¿Y quién no argumentó? Pero los argumentos son los pensamientos. ¿Dónde Satanás trabaja en nuestra mente? Y queremos nosotros, hermanos amados, hacer que nuestros pensamientos sean cautivados, llevados cautivos a obedecer. Gracias al Señor. Amados hermanos, nosotros estamos en estos días hablando de ser sencillos y obedientes. Por eso hay que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias al Señor. Hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? Alguien viene a hablarnos algo bonito. ¿Qué pasa? Empieza argumentos en nuestra mente. Esos argumentos nos llevan a dudar. Esos argumentos nos van a llevar aún hasta ser incrédulos. Misericordia, Señor. Por eso, hermanos, Pablo, o si no fue Pablo, en Hebreos, el autor escribe así. Mirad, hermanos, que no, en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. Mire, hermanos, los argumentos nos llevó a hacer hasta la incredulidad. Que Dios nos guarde, hermanos. Seamos obedientes, sencillos y obedientes a la palabra del Señor. ¿Por qué tuvieron tal corazón de incredulidad? Hermanos, debemos creer a la palabra del Señor. Oímos la palabra del Señor y creer la palabra del Señor. Ser sencillos y obedientes. Hay muchas veces que nosotros vemos, y hasta ha sido nuestra experiencia, que al comienzo éramos sencillos. Todo hermano que ha llegado a la vida de la iglesia fueron sencillos. Ha ido pasando el tiempo y ha ido terminando la sencillez. Que Dios nos libre de esa situación. Por eso vamos a continuar leyendo. Acá habla de capítulo 10, versículos 6, 7 y 8. Vamos a tomar el versículo 8, dice, porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, para vuestra destrucción. Así que no me avergonzaré. Gracias al Señor. Hermanos,
nosotros estamos aquí para destrucción o estamos para edificación. El Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos, para edificar la iglesia. Acá, hermanos, la autoridad, Pablo hablando acerca de su autoridad, él dice, lo cual el Señor me dio, no para destrucción, sino para edificación. Él tiene la autoridad apostólica para edificar la iglesia. Por eso Pablo trata de una manera mansa y humilde con los hermanos para traer la comunión y la edificación. Gracias al Señor. Bendecimos al Señor por esta palabra que el Señor nos está mostrando. Aleluya. Ahora, amados hermanos, entremos a nuestro punto central de ser restringidos. En esto yo quisiera contarles que en un principio de la vida de la iglesia aquí en esta ciudad de Tacna, cuando comenzó la iglesia, hubo una continua comunión con los hermanos de Arica. Vivíamos de una manera simple y sencilla. Nosotros íbamos para Arica, los hermanos nos recibían con toda sencillez. Cuando ellos venían para acá, nosotros los recibíamos como con lo que teníamos, con toda sencillez. Nuestra comunión era hermoso. Esto es el vivir de la iglesia en comunión. Pero ocurrió el tiempo de que la iglesia ha ido creciendo, entonces ya hubo restricciones. Tener que ver que la administración de la iglesia en todo Chile era hasta Arica, y lo que es la administración de la obra en Perú llegaba hasta Tacna. Y entonces allí eran como un límite. Nosotros en persona, en experiencia, vimos ese límite. Ellos podían venir, tener comunión, que es la comunión entre todos los hermanos, es precioso. Pero debemos, en el aspecto administrativo, respetar el área que el Señor nos dio para nuestro servicio. Entonces, yo doy gracias al Señor. Yo no estoy en contra de tener la comunión. Nuestra comunión es dulce. Hasta hoy nos reunimos de una manera sencilla. Gracias al Señor. En nuestra comunión no hay diferencias. Pero en cuanto a que el Señor puso límites de obra, hay restricción. Debemos restringirnos a la medida que el Señor nos dio. Entonces vamos a leer capítulo 10, versículo 13. Mire, aquí Pablo muestra su área de trabajo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Mire, en este versículo Pablo muestra que hay una regla. Dios tiene una regla con la cual mide el área de nuestra actuación. Gracias al Señor, hay una medida. Por esto Pablo dice, no nos gloriaremos desmedidamente. Hay una medida. El versículo 4, porque no nos hemos extralimitado. Quiere decir que Pablo no se pasó de los límites. Hay un límite. Y él está diciendo, nosotros no nos hemos extralimitado, ¿no? Como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros.
¿no? Con el Evangelio de Dios. El 15, hermanos, vamos a hablar, prestar atención a estas palabras. No nos gloriaremos desmedidamente. Otra vez, hay una medida. Desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Aquí, hermanos, nosotros estamos viendo en estos versículos que hay una restricción de Dios. El apóstol Pablo estaba bajo la restricción de Dios. Él no podía extralimitarse, él no podía abarcar áreas de otros. Mire, hermanos, vamos a continuar leyendo. El versículo 16 dice: y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros. Y dice aquí, sin entrar en la obra de otro. Mire, Pablo reconocía que esa área no era de él y habían otros hermanos, otros ministros que tenían la responsabilidad allí. Entonces, agradecemos al Señor. Nosotros estamos viendo aquí que el Señor, hermano, está mostrándonos este límite de nuestra obra. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, en Romanos 12:3, por favor les convido a leer Romanos 12:3. Dice aquí: digo pues por la regla que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Aleluya. Con cordura, conforme a la medida de Dios, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias al Señor. Entonces, vemos, hermano, que cada uno de nosotros estamos bajo la restricción de Dios. Y esto, hermano, nos trae salvación. Cuando nosotros vamos a vivir bajo esta restricción de Dios, es que estamos caminando en este camino angosto. Y este camino angosto nos conduce a la vida. Por eso, hermanos, es beneficioso estas restricciones que el Señor nos está hablando. Debemos ser personas que vivan y sirvan al Señor bajo la restricción de Dios. No somos hombres sueltos, pensamos que todo el mundo es nuestro. Hermanos, el Señor nos puso en la iglesia, que es su cuerpo, y allí cada uno tenemos nuestra función. Somos muchos, pero no tenemos la misma función, tenemos cada uno nuestra función. Cada miembro del cuerpo tiene su función. Gracias al Señor. Entonces, aquí en el versículo, gracias al Señor Jesús, 10, 15 al 16, ¿no? Señor, de 1 de Corintios, es donde dice: no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá, ¿no?, de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos a nosotros, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tomemos el versículo 18, dice:
porque no es aprobado el que se alaba o se gloría a sí mismo, sino que aquel a quien Dios alaba. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, amados, estamos bajo la restricción de nuestro Señor. Mire, yo doy gracias al Señor por el capítulo 16 del libro de Hechos. Allí vi, hermanos, lo que Dios estaba dando una región a Pablo, que era la región de Acaya, y que a esa región llegó por la restricción de Dios. Lea el capítulo 16, versículo 1 al 7, y allí vemos cómo Pablo, hermano, va hacia esa región, ¿no?, por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo restringe. Dios lo restringe. Y Dios entrega una región, llega a Filipos, de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica llega a Atenas y llega luego a Corinto. Esto es lo que Dios estaba entregando cuando, hermanos, Él está bajo la restricción del Señor. El Señor, cuando Pablo quería ir a predicar a Asia, el Señor lo prohibió. A veces no podemos entender eso. ¿Cómo es que Dios prohibió no predicar? No. Sí, hermano, queremos que todo el mundo se salve, pero debemos aprender nosotros estar bajo la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios nos restringe. Y debemos estar bajo la restricción de Dios, como Pablo estaba bajo la restricción de Dios. Gracias al Señor. Hermanos, lo que vemos muy claramente que cuando Pablo llegó a creer en el Señor se le presentó. Allí Pablo recibió el encargo de ser un enviado de Dios a los gentiles. Vamos a leer Efesios 3:1. Gracias al Señor por este libro de Efesios 3:1. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, ¿no? Bueno, allí, 3:1, dice, Cristo Jesús por vosotros a los gentiles. Aquí Pablo está declarando que él había sido llamado a los gentiles. El versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, ¿para con quiénes? Para con los gentiles. Acá está hablando para con vosotros, que éramos gentiles. El versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está aquí claro, está muy convencido de que él ha sido enviado a los gentiles. Esa es su área de trabajo. Más a Pedro se le había dado a los judíos. Así Pedro fue enviado a los judíos. Él, cuando escribió su carta, escribió a los judíos, especialmente. Él y Pablo es un apóstol a los gentiles. Él llegó hasta nosotros, gracias al Señor. Entonces, agradecemos al Señor por esa palabra, entre los gentiles. Entonces, hermanos, es que ya que Pablo tuvo su área de trabajo, en este tiempo nosotros también tenemos todas esas áreas de trabajo. La obra va de una manera maravillosa, ordenada, administrada por Dios mismo. Agradecemos por eso. Por eso hay, hermano, áreas internacionales, hay área nacional, hay área regional y área local.
Bueno, lo importante es que nosotros veamos de nuestra área local, lo cual nos incumbe a nosotros. En nuestra localidad, Dios me dio áreas de actuación. Gracias al Señor. ¿O no hay? Hay áreas de actuación. Hay áreas donde debemos servir al Señor, donde debemos demostrar nuestro amor y servicio al Señor. ¿Ah? Hermanos, pero en nuestro servicio, donde el Señor nos colocó, debemos estar felices. Debemos ser personas realizadas. El Señor me llamó para servirle aquí. Usted sé contento, sé feliz y hágalo con toda excelencia, alegría y entusiasmo. Hermanos amados, la obra es del Señor y nosotros somos uno con el Señor. Y por eso, una vez más, ¿no? En Romanos 13 hasta el 5, ahí habla acerca de que cada uno, hermano, cada uno tiene su servicio. Y mostró Pablo en el cuerpo. En el cuerpo humano, cada miembro tiene su función. Un miembro del cuerpo no tiene todas las funciones. Un miembro tiene su función específica, gracias al Señor. Y él debe perfeccionarse allí, él debe ser feliz sirviendo allí. Debe ser eficaz. Gracias al Señor nos colocó aquí para que nosotros le sirvamos de manera, ¿no?, excelente. Señor, nos ayude y en cada área ser así. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, nosotros no estamos para alabarnos a nosotros mismos. No lo hacemos para nuestra gloria, lo hacemos para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros aquí llegamos al capítulo 11. Pablo tiene una tremenda carga. El capítulo 11, hermanos, hasta aquí, Pablo llegó tranquilamente, pausadamente. Tenía una carga, ya él quería decirlo todo, pero aquí Pablo realmente se vuelve muy... Miren, vamos a leerlo, capítulo 1 y 2. 11, 1 y 2. Ojalá que toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gracias al Señor. Hermanos, debemos ser sencillos. Mire, hermano, acá lo que Pablo tiene celo, y este celo es celo de Dios, y que dice que os ha desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Aquí está la carga de Pablo, de llevarlos a los corintios, ¿no?, presentarlos al Señor como una virgen pura. El versículo 3. Pero temo, aquí está la gran preocupación de Pablo. Acá está su desesperación. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Hermanos amados, necesitamos ser sencillos y obedientes. No apartarnos de nuestra sencillez. Porque cuando, hermanos, entran argumentos en nuestra mente, pensamientos en nuestra mente, ya nosotros nos complicamos. Tenemos que ser sencillos y obedientes como lo fue
Adán y Eva al principio. Ellos eran sencillos y obedientes y guardaban estrecha comunión con el Señor. Hasta que el enemigo vino y metió argumentos, trabajó en su mente. Ella escuchó, oyó y poco a poco empezó ya no ser sencillo. Mire, hermanos, eran simples y sencillos y eran obedientes, pero después ya no lo fueron. Señor, tenga misericordia de nosotros. Tengamos cuidado, hermanos, de caer en esa situación. El Señor, hermano, nos ama y cada uno de nosotros en este tiempo servimos al Señor con sencillez. Y cada uno tenemos nuestra área de trabajo. Gracias al Señor, hermanos, en este tiempo el Señor nos ha demarcado una área donde debemos servir al Señor, y en esa área vamos a servir al Señor con sencillez y con obediencia. Eso es lo que debemos hacer. Pablo fue sencillo y obediente a Dios. Dios nos está hablando, nos está conduciendo con su palabra profética, hermanos, y nosotros debemos ser sencillos y obedientes. No argumentemos. El Señor, hermano, tenemos aquí tantos hermanos que servimos juntos. Debemos respetar su área de cada uno y servir todos juntos, en armonía. Aleluya. No hay un servicio individual, no hay un servicio aparte. Debemos tener coordinación para nuestro servicio. No hay un servicio particular. Aquí hay un servicio en el cuerpo. Aleluya. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén.